Se viene la segunda rama de Litia y más de algún pajero por ahí seguramente, evento doble de Jump y mucho más. Saludos mis maníacos de Ellsworth, bienvenidos a la predicción de agosto y septiembre. Están juntos ya que el primer vídeo se iba a quedar muy corto. Por cierto, necesito que entren a votar en la encuesta para la siguiente guía de clases, porque hay un empate entre 5 clases y a saber cuál elijo. Link en la descripción y el comentario fijado. Empezamos mencionando algunos cambios que ha habido en el juego el miércoles. Para el icono del bufo del BP es así. Para que sea más identificable, se sustituyen los servicios de hereda por este objeto que cuesta 600 millones de ETH, con el que podrás evolucionar tus anillos solo a estos, hablando con Camila. Por último, han nerfeado la raid de Abyss, aunque eso probablemente ya lo hayan notado. En agosto es muy probable que llegue la segunda rama de Litia, Avaricia, que no sé por qué, pero presiento que aquí en España le van a llamar Avariciosa, que tampoco es que esté mal, pero se me haría gracioso. También es probable que vayan metiendo nuevos trajes para Litia. 14 de agosto llega el nuevo IV, Tourbillon Assemble, que la verdad sus efectos no parecen destacar mucho. Probablemente se use a nivel estético, pero depende de los gustos de cada quien. También se acerca la llegada del Purufessor 4, el cual parece que nos ofrecerá recompensas interesantes como pergaminos de nivel 10, más anillo y brazalete de artefacto. Septiembre, nuevo evento de Powerful Punch Master, el cual se ve igual que siempre, pero incluirá otro más diferente y al mismo tiempo, con una hoja roja en la cabeza. En el primero podrá participar cualquier personaje de nivel 99 y nos dará estas recompensas. Este cubo da un arma Fog más 10, este accesorio gratis de Barnimir, Right, y todos los accesorios de MR durante 30 días. En el segundo Jump podrá participar cualquier personaje que tenga más de 1,5 millones de CP, y en teoría no tiene por qué ser el mismo que has usado en el primer Jump. Son como dos Jumps distintos. Estas serán las recompensas del Erizo Rojo. Este cubo nos da una voz al más 9, y ojito, viene junto con una medalla de por 2 para las stages del arma. También nos darán otras 2 con estas misiones. Úsalas bien ya que solo dura un día al sacarlas de su cubo. También nos darán accesorios temporales de Rigomor y un accesorio de la raid de Berce permanente. Y obviamente recomiendo elegir este si es que no lo tienes. Y por último también estarán regalando recompensas semanales a los personajes que estén participando. Y ojito, también recibirán un bufo de más 11 para el arma y 20% de adaptación extra mientras dure el evento. Esperemos que esto último no se lo salten en Europa. Evento de cambio de clase, junto con cambios de balance. Ya son varios de estos eventos, así que es probable que se salten alguno aquí en Europa, aunque esperemos que no. En cuanto a los cambios de balance, cosas que explicar, tenemos que la skill de contraataque que tienen los 3 Ellsworth pasará a bloquear simplemente los ataques de combo que se puedan reflejar. Después la skill de 95, Gran Cruz, el debuffo que aplica a los enemigos impactados será cambiado a daño físico recibido más 12%, y el refuerzo será cambiado a daño aumentado en 20%. Luego con el Rune Master tenemos que la skill a la de Fénix será afectado por tu velocidad de ataque, y además el casteo será más rápido, por lo que te podrás mover antes. Con el Immortal tenemos que le están bajando la probabilidad de impacto crítico, ya que tiene demasiada. La pasiva que te pedía correr por 0,5 segundos es mejorada y ahora se activará automáticamente cuando entres en combate, aunque como vemos ya no dará impacto crítico. Rena, ahora los puntos de energía de la naturaleza ya no dan impacto crítico, y al parecer ahora se definen detalladamente el rango de los buffos otorgados según tus puntos. Por ejemplo, obtención de mana aumentado en 10% con un punto, 20% con 2, 30% con 3 y así hasta el 50%. Con la Nemos vemos que se renueva esta pasiva del nivel 60, otorgando un daño recibido menos 10% permanentemente, y ahora involucrará a estas dos skills, haciendo que al usar esta skill reduzca el cooldown de la otra en 3 segundos. Y si usas la otra, reducirá el cooldown de la primera en 5 segundos. Daybreaker, ahora estima mágico, en vez de aumentar en 10% el daño recibido a los enemigos, será daño mágico recibido más 5%. El resto de debuffos se queda igual. Después con la PR tenemos que la pasiva del nivel 60 que da buffos al equipo a cambio de hacer algo, la tecla V,
es modificada un poco y se remueven algunos de sus efectos. También se reduce su cooldown a 5 segundos. Bueno, en vez de pedir Master Skills de nivel 3 o 4 para dar ataque físico o mágico, se activará cuando un aliado use Master Skills de cualquier nivel para recibir el bufo. Después el efecto de dar defensa híbrida al usar Master Skills se cambia a cuando se active el Awakening, creo. Por último, el efecto de aumentar daño contra jefes es bufeado a 2,5% y se activará cuando un aliado use una hyper habilidad. La pasiva del nivel 99 es modificada un poco. Al usar una skill de tenacidad después de otra de tenacidad, en vez de aumentar impacto crítico, reduce la defensa mágica de los enemigos que estén cerca, en un rango determinado. Ahora, se modifican los efectos extra de su Awakening, que aumentaban todas las velocidades, impacto crítico y bonificación al daño. Se quita este último y se agrega Maximize. También se definen sus cantidades. Al activar solo un orbe del Awakening recibirá estas cantidades, estas con 2 orbes y estas con 3 orbes. Surya, la mod de la skill de nivel 55 será un poco modificada. Se cambia la ubicación del campo de su ataque, la skill limpiará los debuffos del equipo y además los aliados se podrán ocultar ahí dentro a no ser que estén atacando o caídos en el suelo, supongo. Doombringer. Ahora está pasiva de nivel 60, en vez de dar impacto crítico cuando tienes más de 200 puntos de dinamo, dará 20% de resistencia al daño cuando tengas más de 100 puntos de dinamo. Después la pasiva del nivel 90, en donde dice que da impacto crítico más 15% al usar combos de armadura Nasot, será cambiado a más un punto de transductor de dinamo con cada golpe de combos Nasot. Por último, cambio importante, se renueva Super Sonic, que ahora se ve un poco raro. Dominator, se renueva destroza armaduras y sus mods. La skill Generador Kelvin ya no congela y ahora aplicará efectos de Frostbite, que ralentiza al enemigo y le causa un poco de daño cada segundo. Después, en vez de aumentar el daño recibido a los enemigos mucho más tras 3 impactos de la skill, será daño aumentado por cada impacto de la skill cada 3 segundos. También se renueva la skill de nivel 95, que pasará a lanzar agujeros negros que absorben e impactan a los enemigos. Por último, todos los niveles de sus Master Skills, en vez de aumentar el daño de habilidades de instalación, aumenta el daño de todas las habilidades. Y la de nivel 4, que además permite lanzar todas las skills de instalación directamente sin tener que instalarlas, ahora hará lo mismo, pero solo con 8 skills de instalación. Cuando suceda esto, se resetará el cooldown de todas tus habilidades, excepto Hypers, esquivar y de pareja. Y creo que ya no hay nada más que explicar. Si les quedan dudas, pueden preguntar en los comentarios y ahí les responderé. Como siempre, pueden ver un vídeo de las skills renovadas aquí arriba y el enlace de los cambios de balance en la descripción y el comentario fijado. Y bien, si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Y por supuesto para animarme a subir más guías y de calidad. Como siempre, cualquier duda, aportación u opinión, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos 5 suscriptores públicos: Claudio Alarcón, L. Jackson, Marcel Schachner, Lanae y a Armando Jaciel Ramírez Pedrín. Muchas gracias por suscribirse y apoyar al canal. Por último, Jason Alejandro Prado Vargas. Muchas gracias por esa donación de $1 de PayPal. 覚えてないこともたくさんあっただろう。誰も彼もシルエット大事したいもの忘れたふりをしたんだよ。何も何よ笑えるさ。